¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast número 9. 9, wow, I can't ¡Wow! believe it. No lo puedo creer, ya tenemos Hoy 9 más de 2 podcasts. meses, porque estamos haciendo Yeah, uno a la semana. así es. Y queremos dar gracias antes de comenzar a el último podcast que hicimos, El verdadero sentido de la Navidad, por los comentarios que nos dieron. Sí, Gracias a estaban todos aquellos tremendo, que se han muchas sentido gracias. edificados. Recibimos comentarios por internos también de personas que dijeron, wow, yo estaba viviendo algo así en ciertas situaciones y algunos dogmas sin entrar en detalles, pero alguien nos escribió y bueno, nos sentimos muy bendecidos de que esta palabra pueda alumbrar los ojos del entendimiento de cada cual que está escuchando. Así es. De eso se trata y es muy importante. Y hemos decidido seguir adelante con temas tan interesantes como los que estamos tratando. Pero antes, Hilda, ¿tú sabes qué? Me gustaría que le dieran un like al podcast de hoy día, nos dejen un comentario. Así Y es. si es primera vez que están escuchando el podcast y no lo están escuchando precisamente en el canal de nosotros en YouTube, a lo mejor en un WhatsApp, a lo mejor en Facebook o en otra parte, nos pueden buscar a nosotros. Simplemente van a YouTube y ponen @ nuestra fe en Dios. Y ahí Y ahí vamos a aparecer estamos. nosotros. Bueno, Así mira, es. vamos hoy día a tratar una pregunta que es tan importante, pero que a veces puede ser un poquito, no sé, puede tender a confundir, ¿ok? Y esto es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué te parece la pregunta? No, tremenda, porque tenemos diferentes formas de ver eso. Claro, por ejemplo, hay gente que piensa que el Evangelio son 4 evangelios, Mateo, Ujú, Marcos, sí, Lucas y Luke y Juan. Juan, sí. Pero el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que no hay otro evangelio. Entonces, si no hay otro evangelio, el evangelio es uno solo. Uno solo, Claro, exactamente. técnicamente le llamamos el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de Mateo, en fin, se le llama de esa manera, pero el Evangelio es uno solo. Y es un mensaje. Muy bien lo que tú dices. Mira, el Evangelio, alguien lo ha definido de esta manera, no es primeramente una forma de vida. Nota, el Evangelio no es primeramente. ¿Por qué digo primeramente? Porque es que no implique, pero como primera cosa, no es un estilo de vida, no es una forma de vida, es decir, no es algo que hacemos, sino algo que se hizo por nosotros, a lo cual debemos responder. Mira qué diferente, ¿eh? Así es. No es algo que hacemos, sino algo que se hizo por nosotros, a lo cual nosotros respondemos. Y eso te aclara mucho, Ujú. porque pensamos que evangelio son cosas que hacemos y no algo que se hizo al cual respondemos, ¿ok? Entonces, el evangelio son buenas noticias. ¿En qué consisten estas buenas noticias? A lo mejor yo voy a citar algo así como a rasgo general. Es que la buena noticia es que la ira santa de Dios y su justicia por causa del pecado de Adán, y aquí hago un paréntesis porque nosotros hemos heredado de Adán lo que se llama corrupción heredable y culpabilidad heredable. O sea, somos culpables porque Él lo hizo y hemos heredado una naturaleza caída o el pecado original por causa de lo que Él hizo, su desobediencia. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas trajo la ira de Dios. Y la justicia de Dios, que es el alto estándar relacionado con su santidad, fue satisfecho, mira esta palabra, en la obra sustitutiva de Jesús en el Calvario. Si no vemos a Jesús como el sustituto nuestro, no vamos a entender nada de lo que se No, trata del Evangelio. no ¿Ok? vamos a entender el Evangelio, no. Claro, entonces esa son o es la buena noticia. Ujú. ¿Te acuerdas que Juan el Bautista, yo creo que cité esto la semana pasada, dijo, este es el Cordero de Dios que quita Quita el el pecado pecado del del mundo? mundo. Sin embargo, tenemos la tendencia a pensar en Jesús y en su muerte como un asesinato. O sea, solamente para nosotros fue un asesinato. Los romanos, o sea, los judíos empujaron, bueno, el apóstol Pablo dice que fueron los judíos Los judíos que los que lo... mataron Ujú, al Señor, lo dice en Tesalonicense. Pero, pero usaron a los romanos. Entonces claro. nosotros decimos, fue un asesinato, pero detrás de eso hay una Uf, obra, es una ofrenda lo que una hizo. ofrenda por Ujú, el pecado. así es. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exacto. ¿Ok? Él Todos fue los, una ofrenda. todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra, como dice Hebreos capítulo 10, verso 1, era una sombra, no la imagen misma de las cosas. Entonces, bien, hay una persona de nombre D.A. Carson que una vez dijo lo siguiente, pon atención, mira, porque el Evangelio son noticias, buenas noticias, debe ser anunciado o deben ser anunciadas. Eso es lo que se hace con las buenas noticias. Sí, Entonces, se nota, anuncia. te lo leo nuevamente. ¿Eh? Mira, Sí, porque el Evangelio son buenas noticias o son noticias, buenas noticias, deben ser anunciados. Esto es lo que se hace con las buenas noticias. ¿Qué tú haces con las buenas noticias? Pues las anuncias. la anuncia, las compartes. Claro, entonces el Evangelio
implica un anuncio. Eso es lo muy importante de entender. Si nosotros no entendemos eso, podemos confundir el evangelio con cosas que hacemos y no algo que se hizo por nosotros, al cual nosotros respondemos. Sí, somos heraldos. Exactamente. Ya vamos a entrar en eso. Entonces ya hemos definido la palabra evangelio. Pero ¿qué elementos, Hilda y amado que escucha, deben presentarse al anunciar el evangelio? Entonces luego nos debemos preguntar, ¿qué dice la Escritura? Así es. 1 Corintios capítulo 15, versos del 1 al 3, léelo lentamente, por favor. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Para un momento, antes que sigas con el 3, mira, dice que él dice, mira, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces, el evangelio que debe ser predicado, en el cual también recibiste, debe ser recibido. O sea, ¿Recibido? algo que debemos responder. Ok. Anda al verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Detente ahí, por favor. Entonces, aquí en el verso 3 y 4, el apóstol Pablo está diciendo, que aquí está haciendo una definición de lo que es el evangelio. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo ha transmitido o transmitió a los corintios y a toda la iglesia de lo que era el evangelio? Que el evangelio era que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. O sea, el evangelio declara que el hombre es pecador y que requería que alguien muriera por sus pecados como sustituto. Por eso yo no tengo que morir. Si tú has creído el evangelio, por eso el verso 2 dice, si no creíste en vano. O sea, si tú has creído de verdad el anuncio del evangelio, que es que Cristo murió por nuestros pecados, o sea, lo primero que hay que identificar, soy pecador. Así es. O sea, ya yo no soy justo, no hay nadie justo. Soy pecador y Cristo por eso murió por mis pecados. Si yo no fuera pecador y Cristo murió por mí, murió en vano. En vano. Porque si yo Exactamente. no soy pecador, ¿por qué Él tendría que morir? ¿Entiendes tú? Correcto. Entonces, eso es bien importante. El evangelio implica, tiene el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y está, probablemente el apóstol Pablo tiene en mente Isaías 53. Entonces, esto es tan importante porque ese es el mensaje del evangelio. ¿Te acuerdas que el evangelio debe ser anunciado? ¿Qué anunciamos? Que Cristo murió por nuestros pecados. Somos pecadores, conforme a la Escritura. ¿Qué más? Que fue sepultado y que resucitó. No hay otro evangelio. No hay otro mensaje. Si alguien te predica otro mensaje de la definición que el apóstol Pablo da, o del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, de lo que es el evangelio, es otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. ¿Y por qué no vemos al apóstol Pablo predicando esto así de una manera práctica? Para lo cual me gustaría que tú buscaras, por ejemplo, Hilda, Hechos capítulo 17, verso 2 y verso 3. Ok. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. Por 3 días de reposo quiere decir que por 21 días, por 3 semanas. Ok. ¿Ok? Discutió con ellos y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Nota esto, mira, detenidamente aquí está predicando el evangelio, lo que está haciendo es declarando, exponiendo por medio de la Escritura, ¿ok? Anunciando que Jesús es el Cristo. ¿Ves que el evangelio implica una declaración, una exposición y un anuncio? Así es, correcto. ¿Y un anuncio de qué? De que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Ese es el Evangelio. Entonces, ahora podemos entender que el evangelio no es algo que nosotros hacemos, sino más bien algo que se hizo por nosotros, al cual nosotros respondemos. Respondemos. ¿Te das cuenta cómo vamos entendiendo más o menos Sí. la definición del evangelio? Y quizás podríamos decir que yo te había dicho que era una buena noticia, de acuerdo a D.L. Carson, que debía ser anunciada, debe ser expuesta por lo que se conoce como un heraldo. ¿Qué es lo que era un heraldo? Un heraldo era alguien que trabajaba para el rey y que iba y repetía lo que el rey decía. O sea, así ha mandado el rey. Esas son las buenas nuevas. Así es. Así se entendía en esa época el anunciar el evangelio, ya sea en el mundo secular, que no fuera creyente, en cualquier tipo, y venía alguien, un heraldo, y decía, así dice el rey. ¿Viste? Le estaba dando un anuncio. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Daniel capítulo 3, verso 4. Tú no lo busques, yo lo voy a leer.
Ok. Porque fíjate en Daniel capítulo 3, verso 4, que aquí vemos el ejemplo de un heraldo obedeciendo y repitiendo lo que el rey decía. Mira, te lo voy a leer. Dice, y el pregonero, o sea, el heraldo, el que anunciaba, dice, anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Y de ahí abajo decía, después que se toque las trompetas, las bocinas, todo mundo se tiene que inclinar y adorar a la estatua de oro de Nabucodonosor. ¿Entiendes tú? Entonces, Sí. ahí tenemos que él lo único que hacía es ser el vocero del rey y traer un mandato. Aquí está el anuncio. Estas son las noticias. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Exactamente. Estamos llamados a hacer lo mismo, de anunciar lo que el rey dice. Yeah. Y no salirse de ahí. Y no salirse de ahí y de anunciarlo como un mandato. Ujú. De hecho, por ejemplo, en Hechos capítulo, tú lo vas a ver ahí en Hechos capítulo 17, en el mismo capítulo que leíste delante, cuando Pablo predica ahí ahora en Atenas, quizás tú lo puedas buscar, Hechos 17:30. Léemelo por favor, Hilda. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mira, párate. ¿Tú te das cuenta? ¿Puedes ver? Imaginarte al apóstol Pablo como heraldo. Sí. ¿Ves lo que está diciendo? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ya no son ignorantes porque ya se le está anunciando el evangelio, ahora manda. ¿Te acuerdas cuando el pregonero del reino Sí. Nabucodonosor hizo así? Manda, o te lo voy a leer, decía, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblo, lengua y naciones. Es el mismo sentido, el heraldo, eso es lo que hace. O sea, aquí estamos cayendo en qué es lo que es el evangelio y podríamos decir qué es lo que es el evangelismo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Claro, pero es que una implica a la otra, porque el Sí. evangelio es lo que se debe anunciar y el evangelismo es lo que se hace con estas nuevas. Mm, ¿Y qué es lo que se hace? Se anuncian. se anuncia. Entonces, cuando estamos hablando de evangelismo, mira, cuando estamos hablando de evangelismo, a veces nosotros tenemos la idea equivocada cuando vamos a anunciar el evangelio. Evangelizar es la acción de llevar el evangelio. Mm, Y por ejemplo, quizás hay cosas que de pronto hacemos pensando que es evangelismo y no lo son. Te voy a dar la primera. Por ejemplo, repartir comida a los pobres. Repartir comida a los pobres es un acto noble, lindo, hermoso y que Dios bendice. Dios no es indiferente a eso. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, estoy en mi iglesia y este domingo vamos a salir a evangelizar, así que tenemos varias bolsas con comida y se las vamos a ir a dar a los pobres. No, eso es un acto noble, lindo que Dios bendice, pero eso no es evangelizar ni comunicar el evangelio, porque el evangelizar con el evangelio es anunciar un mensaje. ¿Cuál es este mensaje? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Viste el mensaje? ¿Te das cuenta que se puede confundir? Y por favor, no queremos dar la impresión, o yo no quiero dar la impresión que como menospreciamos que se hagan buenas obras, porque Dios dice que al Señor presta al que da al pobre, y Dios siempre sí. ha tenido un corazón hacia los más necesitados, y eso está en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Dios sí le importa a la gente con necesidad, pero no podemos llamarle a eso evangelismo, salir a repartir bolsas de comida. Ujú. Aunque pudiéramos repartir bolsas de comida y entonces compartir el evangelio, pero el evangelio no necesita de bolsas de comida, Ujú. aunque podemos darla simplemente por un acto noble, ¿entiendes? Sí. No necesita una muletilla. La palabra nos enseña que el verdadero ayuno es darle a los, ¿cómo se llama? Sí, alimentar a la que tiene necesidad, alimentar. claro, Isaías Sí, 58. exactamente. Claro, pero ahí no está hablando de Pero no evangelismo. está hablando el evangelio. Claro, Entonces exacto. vamos a poner eso Claro, en perspectiva. La otra cosa que a veces se cree que evangelizar, por ejemplo, es contar un testimonio. Claro. ¿Te acuerdas una vez que alguien vino a la casa de nosotros aquí Mm. y vino a hacer un arreglo y unas cosas y dijo que él contaba un testimonio? No quiero entrar al testimonio que contó, No, pero claro. y entonces dice que cuando contaba ese testimonio de estas visiones que él había tenido, entonces la gente se entregaba a Dios y un montón de cosas. Sí, pero eso no es evangelismo, eso no es el evangelio. No, O sea, porque exactamente. yo le puse atención a todo lo que él me dijo y en ningún momento citó ni una sola escritura. Ahora, pudiéramos usar, R.C. Sproul creo que lo decía, que se pudiera usar como pre-evangelismo, como una antesala, o sea, cuenta un testimonio y después entonces declaró el evangelio. Si pudiera ser, aunque hay que decir y enfatizarlo una y otra vez que el evangelismo o el evangelio no necesita ninguna muletilla en sí,
Porque el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué? Es Es poder poder de de Dios Dios, para salvación. salvación. Entonces, ¿dónde radica el poder? En el mensaje. Mensaje, sí, ¿Y cuál sí. es el mensaje? Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Conforme a las Escritura, escrituras, fue sepultado y resucitó. Qué importante entender el según las evangelio. escrituras. Según la Escritura, claro. Ujú. Pero qué importante entender para hacer la diferencia, porque a veces podemos tener la mejor intención y ser sinceros, pero estar sinceramente equivocados. Equivocado, Entonces, exactamente. lo que queremos es poder honrar a Dios a través de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura sobre el tema? Y no confundir una cosa con la otra. Y si Exactamente. tú estás escuchando, Honrar las escrituras, porque estamos claro, honrando cada vez que hablamos lo que dice la palabra de Dios. claro, estamos honrando a Dios Ujú, y su palabra. ujú. Pero es bien importante, si tú estás escuchando y tú eres creyente y no lo tenías claro, es bueno que practiques, o sea, y que no confunda una cosa con la otra y digas, wow, el evangelio entonces es algo que tengo que ser anunciado. Porque a veces, y lo digo por nosotros porque hemos cometido tantos errores. Sí. ¿Te acuerdas? Creo que unos 15 años atrás, estábamos en una iglesia que teníamos nosotros, una congregación en Miami, yo estaba pastoreando, y yo recuerdo que nos juntábamos los días martes de oración, Sí, pero los no, los martes. jueves. No, No, los martes estudio bíblico, los y jueves de los jueves oración. oración. Y yo recuerdo, así que estoy hablando de 15 años atrás, o sea, los Sí. digo, digamos, como testimonio personal para que escuchen y vean que esto que he traído no es para burlarnos, sino para aprender juntos. Y yo me recuerdo que orábamos y tocábamos la silla. ¿Te acuerdas que tocábamos la silla Sí. vacía? Para que se llenaran. Sí. Entonces caminábamos en oración con las luces apagadas, una música de fondo y que sea una luz media así como de color, así como que fuera como media como de discoteca, como para entrar en ambiente. Estamos hablando de 15 años atrás. Y entonces poníamos las manos a la silla y caminábamos y declarábamos que las sillas se llenaban. No, Eso ¿cómo creerán si no hay quien qué? les Les predique, predique, el evangelio claro. tiene No que se ser iba a anunciado. llenar por No, no, pura, no, 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 no. por orar. O sea, esto no se va a llenar la iglesia con No, que usted se hinque, haga reunión de oraciones los jueves, los miércoles, el día que sea, para que se llene la iglesia. no, No. es para tienes que predicar la Tú palabra de tienes Dios. que anunciar el evangelio y tienes que Ujú, anunciar lo que el evangelio dice. sí. Si tú anuncias algo diferente a lo que la misma Biblia define como el evangelio, 1 Corintios capítulo 15, verso del 1 al 3 al 4, de que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura, y tú no predicas ese mensaje exclusivo y le agregas algo más, tú estás predicando otro evangelio, otro Jesús y otro Espíritu. Correctamente. Y el apóstol Pablo dijo, no hay otro evangelio, No hay otro. no hay otro evangelio. Pero por otra parte, me dirijo también a ti que quizás por primera vez estás escuchando esto y a lo mejor te estás preguntando dentro de tu corazón, hoy sí, entonces este es el Evangelio, pero ¿qué he de hacer yo? Porque es una buena pregunta. ¿Qué he de hacer yo para ser salvo? ¿Cómo yo puedo recibir el Evangelio? Y el apóstol Pablo dice ahí en Efesios capítulo 1, verso 13, que cuando oímos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y creímos. Mira, oímos ¿qué cosa? El El evangelio, no el evangelio. testimonio, No, el evangelio. evangelio. Lo voy a leer, déjame, no lo tenía en mis notas, pero yo creo que sería bueno que lo lea y entonces así, para que quede más claro. Lo voy a leer de la Reina Valera. Ok, dice así. Mira, verso 13. Con esto vamos a finalizar este pequeño estudio sobre lo que es el evangelio y la implicancia que tiene el evangelismo. Dice de esta manera, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es lo que es el evangelio? La La palabra de palabra. verdad. Ujú. Ya habiendo no solamente haberlo oído, haberlo creído, fuiste ¿qué? Sellados con el Espíritu, el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que uno escucha el Evangelio y cree en él, ese día, ¿qué es lo que hay? Bueno, ese día de regeneración, hay nuevo nacimiento. Junto con el nuevo nacimiento viene la fe, la justificación. Ya hay un sello. No es un sello visible, pero es el sello del Espíritu Santo, que es como las arras, quiere decir que es como la prenda de garantía. Wow, qué tremendo, ¿Eh? ¿verdad? O sea, Dios garantiza que tú vas a llegar al final del camino salvo, Ujú. porque Dios ha dado una prenda. Tú no has dado nada. Lo único que tú y yo podemos poner para la salvación es agregar nuestro pecado y creerle a Él. Así es. ¿Y qué es lo que hace Él ¿cómo decirte? En respuesta a esto? Nos da una prenda de garantía. ¡Qué hermoso! ¿Eh? Te Wow. garantiza, toma, ahí con esto te confirmo que tú vas a llegar al final del camino. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra la va a terminar. perfeccionar Sí, hasta la el va día. a Él la va perfeccionar. a perfeccionar en Así nosotros. es.
Tenemos nuestra responsabilidad, pero quien nos va a facultar para llegar allá es el Señor. Entonces, si tú estás escuchando este mensaje el día de hoy y nunca has creído al evangelio, al anuncio de que tú eres pecador, pero hay alguien que murió para que tú puedas tener el ticket, el pasaje de entrada al cielo y te da más encima la garantía de sellarte con su Espíritu Espíritu Santo Santo. y eres capaz de creerlo, eso es suficiente. Ujú. Tú no necesitas la oración de un pastor, No. tú no necesitas la oración de un cura, tú no necesitas la oración de un sacerdote, tú no necesitas la cobertura de una religión, tú lo que necesitas simplemente es creer al anuncio. Así es. Tan simple como eso. Porque simple, ¿eh? No, no Qué hay que maravilla. agregarle más nada. Por eso no hay otro evangelio. Por eso le cuesta, yo creo que nos cuesta tanto creer, porque siempre pensamos que hay que hacer algo. Es que lo que pasa es, mira, si uno hace algo, por eso dice Efesios capítulo 2, verso 8, que por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues don de Dios. Mira el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no por obras, no por obras, No, pues ya, sino nada por que fe. podamos hacer nosotros. Claro, nosotros respondemos con buenas obras, Ujú. preparadas de antemano, como dice Efesios 2.10. Va a ser nuestra respuesta de este nuevo nacimiento, de este comenzar, va a generar en nosotros fruto. Claro, Y aún nuestra fe, o sea, aún la fe que recibimos, la fe que usamos para creer, no es de es nosotros, un don de es Dios, un don de es Dios. un regalo de Dios. Exacto. Entonces, porque todo es de Dios, porque la salvación es del Señor. Señor. Bueno, cualquier duda que tú tengas del tema, a lo mejor has escuchado esto y tu corazón está ahí, bum, 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 sintiendo el llamado del Señor, pues no cierres tu corazón. No es que esto no es darle una oportunidad al Señor, sino reconoce sí, que así tú es. necesitas un Salvador. Así que cualquier pregunta que tú tengas sobre el tema, nos puedes escribir o dejar el mensaje aquí en la descripción del video y con mucho gusto te estaré respondiendo las dudas que tú pongas con la ayuda del Señor. Gracias por haber estado con nosotros en este podcast número 9 9. sobre el tema que es el Evangelio y quizás yo creo y la implicancia que tiene el evangelismo. Bueno, ya no tenemos que ir. Gracias por haber estado con nosotros. Por favor, déjanos un like. Si puedes compartirlo en las redes sociales que tú tengas, Facebook, en WhatsApp. Deja un comentario y por sobre todo no te olvides de... La campanita para que siempre tengas nuestro nuevo contenido. Nos estamos viendo en el siguiente podcast si Dios quiere. Chao, chao. Bendiciones.